¿Existe algún método mediante el cual podamos hallar fracciones equivalentes a otra fracción dada? Y por supuesto que este método no sea gráfico. Y sí existe. La respuesta es, existen dos métodos que no son gráficos, que es la amplificación y la simplificación. Vamos a ver cada uno de estos métodos. La amplificación consiste en multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Veamos un ejemplo. 2 tercios. Multiplico el numerador, en este caso es 2, el denominador es 3. Multiplico a 2 por 6 y multiplico a 3 por 6, por ejemplo. En este caso elegí el 6. 2 por 6, 12. 3 por 6, 18. Amplifiquemos el 5 sextos. Entonces, por ejemplo, elijo amplificarlo por 4. Entonces, multiplico el numerador por 4 y el denominador lo multiplico por 4. Importante es que tanto el numerador, que en este caso es 5, como el denominador, que en este caso es 6, lo multiplique por el mismo número. No importa cuál es este número vamos a ver que después vamos a ver cuál es el que nos conviene. En este caso elegí el 4 porque por elegirlo de manera aleatoria. Podía ser 5, 10, 15, 20, pero lo importante es que multiplique. Si yo lo hago por 15, tiene que ser por 15 acá y por 15 aquí. Tiene que el numerador y el denominador, como dice el método, el numerador y el denominador tienen que ser multiplicados por el mismo número. Entonces, 5 por 4, 20, 6 por 4, 24. Ahora la pregunta es, 2 tercios y 12/18 ¿son equivalentes? ¿Son fracciones equivalentes? 5 sextos y 20/24 ¿son equivalentes? Bueno, eso lo vamos a ver ahora de manera gráfica. Aquí tenemos 2 tercios. En los dos gráficos se ve claramente que es la representación de 2 tercios. Y lo que voy a hacer es amplificar a 2 tercios por 6 como hicimos en el ejemplo. Lo amplificamos por 6. Me da 12/18. Fíjense, si ustedes cuentan la cantidad de rectángulos en que está dividido este rectángulo mayor, van a ver de que está dividido en 18 partes iguales, de las cuales tomó 12. Esta es la representación de 12/18 y esta es la representación de 2 tercios. Y miremos y observemos de que tanto una como la otra representan la misma cantidad de, si se quiere como vimos antes con chocolate, de la misma cantidad de chocolate. Por lo tanto, 2 tercios y 12/18 son fracciones equivalentes. Observemos, y esto es importante, vuelvo a poner así en 0, fíjense que si yo lo amplifico, lo multiplico por 2, acá amplifiqué ¿por qué? Porque multipliqué el numerador y el denominador por el mismo número, me da 4 sextos. Y fíjense que vuelve a dar la misma cantidad, aquí y aquí es la misma cantidad de chocolate. O sea, representa las mismas cantidades, 2 tercios representa la misma cantidad de chocolate que 4 sextos. Lo amplifico por 3. Fíjense como que se sigue cumpliendo. La cantidad de chocolate es la misma. Lo amplifico por 4, me da 2 tercios y 8/12 y vemos que son fracciones equivalentes, 2 tercios y 8/12. Lo amplifico por 5, fíjense que sigue siendo equivalente, 2 tercios y 10/15. Y así sucesivamente, lo amplifico por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. Puedo seguir amplificando por 11, por 12, pero este programa hasta 10 me permite amplificar. Fíjense que claramente cuando yo amplifico por 10, también vuelve a dar una fracción equivalente a 2 tercios que es 20/30. Así que claramente, al amplificar, en este último caso amplifiqué por 10, por ejemplo, pero ustedes vieron que puedo amplificar por cualquier número, por 9, por 8, por 7, por 20, por 120, por 150. Puedo amplificar por cualquier número, pero fíjense qué importante que es que tanto el numerador, que en este caso es 2, como el denominador, que en este caso es 3, sea multiplicado por el mismo número, por 10. Acá amplifiqué por 10. Para simplificar, en este caso vamos a hablar de la simplificación, hay que dividir el numerador y el denominador por el mismo número.
Es muy parecido a la amplificación, nada más que en la amplificación multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número. En la simplificación dividimos el numerador y el denominador por el mismo número. Veamos por ejemplo 15 novenos es igual a 15 dividido 3 y 9 dividido 3. Tanto el numerador a 15 como el denominador a 9 los divido por 3. ¿Ven? Por el mismo número lo he dividido y me da 15 dividido 3, 5, 9 dividido 3, 3. 16 18avos. Voy a simplificar por 2, por ejemplo. Puedo simplificarlo por cualquier número, pero elijo 2 por elegir. Entonces queda a 16 lo divido por 2 y a 18 lo divido por 2. Fíjese que tanto el numerador como el denominador lo dividí por el mismo número. 16 dividido 2, 8. 18 dividido 2, 9. Vamos a ver por ejemplo 9 18avos. Acá están representados los dos. Y los voy a simplificar. Bueno, lo puedo simplificar por 3. Porque 9 es divisible por 3 y 18 es divisible por 3. Fíjense que me da una fracción equivalente que es 3 sextos. Bueno, 9 18avos, observemos que representa la misma cantidad de chocolate que 3 sextos, claramente, ¿no? También lo podemos simplificar por 9, por ejemplo. 9 es divisible por 9 y 18 es divisible por 9. Bueno, divido tanto el numerador como el denominador por 9. Fíjense que me da un medio. Y fíjense que un medio de un chocolate, o sea la mitad del chocolate, representa la misma cantidad que 9 18avos del chocolate. Como último ejemplo veamos 12 30avos. Vamos a empezar a ver ejemplos para simplificarlo. Lo podemos simplificar por 2, por ejemplo. 12 dividido 2, 6. 30 dividido 2, 15. Y 6 quinceavos representa la misma cantidad de chocolate que 12 30avos. Fíjense que son equivalentes las dos fracciones, o sea, 12 30avos es equivalente a 6 quinceavos. Podemos simplificarlo por 3, por ejemplo, también. Fíjense que 12 y 30 son divisibles por 3. Y me da 4 décimos. Bueno, pero 4 décimos representa la misma cantidad que 12 30avos. Por lo tanto, son equivalentes 12 30avos y 4 décimos. Fíjense que siempre da fracciones equivalentes al simplificar. Podemos dividir por 6 también, porque a 12 lo divide 6 y a 30 lo divide 6. Me da 2 quintos, y 2 quintos es una fracción equivalente a 12 30avos, lo vemos gráficamente. Vamos a ver un tema de notación. Muchas veces vas a poder encontrar esta notación, donde por ejemplo, esto se llama, acá hacemos referencia a simplificar, 15 novenos y lo quiero simplificar. Entonces lo que yo puedo hacer es, yo sé que a 15 y a 9 lo tengo que dividir por el mismo número. En este caso, por ejemplo, en realidad únicamente aquí se puede dividir por 3. Entonces, ¿qué hago? 15 dividido 3 me da 5. Acá tacho y pongo aquí el resultado, ¿no?, de la división. Y 9 dividido 3, 3. Cuidado, no nos olvidemos que a veces muchas veces por tachar nos olvidamos que tenemos que dividir por el mismo número el numerador y el denominador. Yo tanto el numerador a 15 como el denominador 9 los simplifiqué o los dividí por 3. 15 dividido 3, 5. 9 dividido 3, 3. Y finalmente pongo el resultado acá, ¿no? 5 y 3. Aquí también. 16 18avos. Lo que hice fue simplificarlo por 2. O sea, al 16 lo dividí por 2, me dio 8. Y al 18 lo dividí por 2, me dio el resultado 9. Entonces es 8 novenos. Y la otra observación es que se puede simplificar sucesivamente, hasta que queda una fracción irreducible. Fijémonos aquí, 12 30avos. Primero lo simplifiqué por 2. 12 dividido 2 es 6. Y 30 dividido 2 es 15. Y luego 6 quinceavos lo pude simplificar de nuevo porque los dos tienen por divisor común al 3. Entonces 6
dividido 3 es 2 y 15 dividido 3 es 5. Esto me da 2 quintos. Acá lo ven más detallado que fue lo que hice, ¿no? Primero al 12 treintaavos lo dividí por 2 y al resultado que me dio 6 quinceavos lo dividí por 3. Fíjense, esto lo hago para que ustedes vean que tanto el numerador como el denominador siempre lo estoy dividiendo por el mismo número. Aquí por 2 y aquí lo dividí por 3. Ya hablamos de esto, pero vuelvo a hacer hincapié. Error muy común es, por ejemplo, 8 novenos. Querer simplificarlo cuando ya no se puede simplificar porque acá queda una fracción irreducible. Recordemos que una fracción es irreducible, que no lo dije en el apartado anterior, cuando tanto el numerador como el denominador son números coprimos, o sea, que el único divisor común entre 8 y 9 es el 1, que de hecho es así. Pero a veces, con el afán de querer seguir simplificando, se buscan métodos que no existen. Por ejemplo, aquí lo que hizo este alumno por error, dividió el 8 por 2 y al 9 lo dividió por 3. Fíjense, acá lo se ve más detallado, acá con la otra anotación, pero aquí se ve más detallado cuál fue el error. A 8 lo dividió por 2 y a 9 lo dividió por 3. El error fue que dividió a 8 por el 2, o sea, tanto el numerador como el denominador los dividió por números distintos. Y cuando simplificamos, así también como cuando amplificamos, tenemos que dividir o multiplicar por el mismo número. Acá dividió por 2 y acá dividió por 3, no dividió por el mismo número. Por lo tanto, esto es un error. Y acá, claro, 8 novenos es irreducible, o sea, ya no se puede simplificar 8 novenos. Cuando una fracción es irreducible, no se puede simplificar. 12 treintaavos, también cometió el mismo error. El numerador lo simplificó por 4, lo dividió por 4 y el denominador lo dividió por 5. Recordemos, no se puede dividir por números distintos. Bueno, y aquí también, ¿no? Otro ejemplo, en este caso de amplificación, estos dos ejemplos, donde se cometen los mismos errores. Se multiplica el numerador y el denominador por distintos números. Y en realidad cuando se amplifica, hay que multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Acá se multiplicó por 5 y por 6, eso está incorrecto. No da 15 24avos. Y de hecho, si representás, esto te lo dejo de tarea, 15 24avos y representás 3 cuartos, vas a ver que no te da la misma cantidad. Porque 3 cuartos y 15 24avos no son equivalentes. 2 séptimos también lo amplificó incorrectamente, aquí por 10 y aquí por 4. Tiene que multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. 20 28avos también. No vas, si lo verificás, gráficamente vas a ver que 2 séptimos no es una fracción equivalente a 20 28avos, claramente.